Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. En este canal, nos sumergiremos en los fascinantes y diversos mundos de las creencias y prácticas espirituales de todo el mundo. Aquí, nuestra misión es promover la comprensión, el respeto y el diálogo entre personas de diferentes tradiciones religiosas, y fomentar un espacio donde todos puedan aprender y reflexionar sobre temas profundos y a veces controvertidos. Cada semana, abordaremos temas que invitan a la reflexión y el debate, desde la interpretación de textos sagrados y la evolución de las prácticas religiosas en la era digital, hasta la relación entre la religión y la política moderna. Nuestro objetivo es ofrecerte contenido bien investigado, presentado de manera accesible y respetuosa, para que puedas ampliar tus horizontes y profundizar en tu comprensión de la fe y las religiones. Explorando la fe y las religiones es un lugar donde todas las voces son bienvenidas. Queremos escuchar tus opiniones, experiencias y preguntas. Creemos que a través del intercambio abierto y respetuoso, podemos construir puentes de entendimiento y encontrar puntos en común, incluso en nuestras diferencias. Gracias por unirte a nuestra comunidad. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje juntos, explorando las riquezas y complejidades de las creencias humanas. Prepárate para aprender, reflexionar y debatir en Explorando la fe y las religiones. Parte 1. Contenido detallado. La naturaleza de los textos sagrados. Definición y ejemplos. Los textos sagrados son escritos venerados en diversas religiones como revelaciones divinas. Estos textos son considerados la palabra de Dios o de los dioses y sirven como fundamento para las creencias y prácticas religiosas de millones de personas en todo el mundo. Ejemplos de textos sagrados incluyen la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Corán, el texto sagrado del Islam, revelado al profeta Mahoma. Los Vedas, textos antiguos que forman la base del hinduismo, compuestos en sánscrito. El Tripitaka, también conocido como el Canon Pali, es una colección de escrituras budistas. Importancia y significado. Los textos sagrados no solo guían las creencias y prácticas religiosas, sino que también tienen un impacto significativo en la cultura, la moralidad y la legislación. Estos textos son una fuente de inspiración y consuelo para los creyentes y han influido en la literatura, el arte y la filosofía a lo largo de la historia. Además, las leyes y normas sociales en muchas sociedades han sido modeladas en función de las enseñanzas de estos textos. Métodos de interpretación. Interpretación literal. La interpretación literal consiste en tomar el texto al pie de la letra, como una descripción exacta de eventos y enseñanzas. Este método es común en corrientes fundamentalistas de varias religiones, que creen que los textos sagrados son infalibles y deben ser seguidos tal como están escritos. Interpretación contextual. La interpretación contextual considera el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que fue escrito el texto. Este enfoque busca entender el propósito original del texto y cómo se aplicaba a la vida de las personas en ese tiempo y lugar. Los teólogos y estudiosos que utilizan este método a menudo comparan diferentes versiones del texto y consultan fuentes históricas para obtener una comprensión más profunda. Interpretación alegórica. La interpretación alegórica ve el texto como una serie de metáforas y símbolos que enseñan lecciones morales y espirituales. Este método se utiliza para encontrar significados más profundos y aplicaciones contemporáneas de los textos sagrados. Los intérpretes alegóricos creen que los textos tienen múltiples niveles de significado y que cada generación puede descubrir nuevas verdades en ellos. Consejo para los lectores. Consejo: mantén una mente abierta. Al explorar la interpretación de textos sagrados, es importante mantener una mente abierta y considerar diferentes perspectivas. Cada método de interpretación tiene su propio valor y puede ofrecer una comprensión única del texto. Escucha las opiniones de los demás, investiga por tu cuenta y reflexiona sobre cómo las diferentes interpretaciones pueden enriquecer tu propia fe y comprensión. Adelanto de la parte 2. Ejemplos de interpretación de textos sagrados. En la próxima sección, exploraremos ejemplos específicos de cómo se interpretan los textos sagrados en diferentes religiones. Analizaremos casos de interpretaciones literales, contextuales y alegóricas para entender mejor las diversas maneras en que se pueden comprender estos textos. Consejo para la parte 1. Introducción a la interpretación de textos sagrados. Consejo: explora con curiosidad y respeto. La interpretación de textos sagrados es un viaje de descubrimiento que puede enriquecer profundamente tu comprensión espiritual y cultural. Aborda este estudio con una mente curiosa y respetuosa, reconociendo que cada tradición religiosa tiene sus propias formas de entender y valorar sus textos sagrados.
Investiga diferentes métodos de interpretación y reflexiona sobre cómo cada uno puede ofrecerte nuevas perspectivas. La curiosidad te llevará a profundizar en el conocimiento, mientras que el respeto te permitirá apreciar la diversidad de creencias y prácticas que existen en el mundo. Adelanto de la parte 2. Ejemplos de interpretación de textos sagrados. En la próxima sección, exploraremos ejemplos específicos de cómo se interpretan los textos sagrados en diferentes religiones. Analizaremos casos de interpretaciones literales, contextuales y alegóricas para entender mejor las diversas maneras en que se pueden comprender estos textos. Parte 2. Ejemplos de interpretación de textos sagrados. Interpretaciones en el cristianismo. Interpretación literal. En el cristianismo, algunos grupos, como los fundamentalistas y algunos evangelistas, practican una interpretación literal de la Biblia. Estos creyentes sostienen que cada palabra de la Biblia es infalible y debe ser tomada como verdad literal. Por ejemplo, el relato de la creación en el Génesis es visto por estos grupos como una descripción exacta y literal de cómo Dios creó el mundo en 6 días. Interpretación contextual. Otros cristianos adoptan una interpretación contextual de la Biblia. Los teólogos liberales y muchos estudiosos bíblicos argumentan que es crucial considerar el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que se escribieron los textos. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, con sus descripciones vívidas de bestias y desastres, puede ser interpretado como una alegoría del conflicto entre el bien y el mal, en lugar de una profecía literal del fin del mundo. Interpretación alegórica. La interpretación alegórica ha sido una tradición significativa en la historia del cristianismo, especialmente en la teología medieval. San Agustín, por ejemplo, interpretó muchas partes de la Biblia de manera alegórica. La historia del Jardín del Edén, según esta visión, no es solo una narración histórica, sino una alegoría de la caída y redención del alma humana. Interpretaciones en el Islam. Interpretación literal. En el Islam, algunos musulmanes, particularmente los más conservadores, insisten en una interpretación literal del Corán. Para estos creyentes, las palabras del Corán son la revelación directa de Dios a Mahoma y, por lo tanto, deben ser seguidas exactamente como están escritas. Por ejemplo, las leyes sobre el ayuno, la oración y la peregrinación a la Meca son observadas rigurosamente según las instrucciones del texto. Interpretación contextual. Sin embargo, muchos estudiosos musulmanes adoptan un enfoque contextual al interpretar el Corán. Argumentan que es esencial considerar el contexto en el que las revelaciones fueron dadas y cómo pueden aplicarse de manera relevante en el mundo moderno. Este enfoque puede llevar a interpretaciones más flexibles de los textos, como en los temas de derechos de las mujeres y justicia social. Interpretación alegórica. La interpretación alegórica también tiene un lugar en el Islam, especialmente entre los místicos sufíes. Los sufíes buscan significados espirituales más profundos en los textos coránicos. Por ejemplo, el viaje nocturno de Mahoma descrito en el Corán puede ser interpretado como una experiencia mística, una ascensión espiritual que simboliza el acercamiento del alma a Dios. Interpretaciones en el hinduismo. Interpretación literal. En el hinduismo, los textos védicos son venerados como la revelación divina. Algunos practicantes y tradiciones, como los sacerdotes brahmanes, sostienen que estos textos deben ser entendidos y seguidos literalmente. Los rituales y ceremonias prescritos en los Vedas son ejecutados con precisión según las instrucciones textuales. Interpretación contextual. Otros hinduistas abogan por una interpretación contextual de los textos sagrados. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, un texto fundamental en el hinduismo, es a menudo interpretado considerando el contexto en el que fue escrito. Esto incluye la comprensión de las circunstancias históricas de la guerra de Kurukshetra y su relevancia para las enseñanzas morales y filosóficas contenidas en el texto. Interpretación alegórica. El hinduismo tiene una rica tradición de interpretación alegórica. Muchas historias mitológicas, como las narradas en los Puranas, son vistas como alegorías de verdades espirituales y filosóficas. Por ejemplo, la batalla entre Rama y Ravana en el Ramayana puede ser interpretada alegóricamente como la lucha interna entre el bien y el mal en el corazón humano. Interpretaciones en el budismo. Interpretación literal. En el budismo, especialmente en las tradiciones Theravada, algunos practicantes tienden a interpretar los textos Pali de manera literal. Los sermones y enseñanzas del Buda, tal como se registran en el canon Pali, son seguidos rigurosamente como guías para la práctica ética y meditativa. Interpretación contextual. En contraste, muchos budistas Mahayana adoptan una interpretación contextual de los textos. Entienden que las enseñanzas del Buda se presentaron en un contexto específico y que deben ser adaptadas a las circunstancias contemporáneas.
Esto se ve en la variación de prácticas y enseñanzas en diferentes culturas budistas a lo largo de Asia. Interpretación alegórica. La interpretación alegórica es prominente en las tradiciones budistas Mahayana y Vajrayana. Textos como el Sutra del Loto y el Sutra del Corazón están llenos de símbolos y metáforas que se interpretan para revelar verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y la iluminación. Por ejemplo, el Buda Amitabha y su tierra pura son vistos no solo como descripciones literales, sino como representaciones simbólicas del estado de conciencia pura y la iluminación. Consejo para los lectores. Consejo: profundiza en los textos y escucha múltiples voces. Explorar diferentes métodos de interpretación de textos sagrados te permite profundizar en tu comprensión espiritual. No te limites a un solo enfoque, investiga y compara varias perspectivas. Lee comentarios de estudiosos, escucha a líderes religiosos y participa en discusiones. La diversidad de opiniones puede enriquecer tu comprensión y ayudarte a encontrar un significado más personal y relevante en los textos sagrados. Adelanto de la parte 3, debates y reflexiones. En la próxima sección, abordaremos los debates y reflexiones sobre las diversas interpretaciones de los textos sagrados. Discutiremos cómo estas interpretaciones afectan la práctica religiosa, la moralidad y la convivencia en una sociedad pluralista. Anécdota reflexiva: el maestro y el texto sagrado. Había una vez un maestro llamado Li, conocido por su sabiduría y paciencia. En su pequeña aldea, las personas acudían a él en busca de consejo y guía espiritual. Un día, un joven llamado Wei llegó a la casa del maestro, llevando consigo un antiguo texto sagrado que había encontrado en el desván de su abuelo. Maestro Li, he encontrado este texto sagrado y quiero comprender su significado, dijo Wei, mostrando el libro con reverencia. El maestro Li sonrió y lo invitó a sentarse. Tomando el texto sagrado en sus manos, comenzó a leer en voz alta un pasaje profundo y enigmático. Wei escuchó atentamente, pero al terminar la lectura, frunció el ceño y dijo: Maestro, las palabras son hermosas, pero no entiendo su verdadero significado. ¿Puedes explicármelo? El maestro Li respondió con calma. Wei, los textos sagrados son como un jardín lleno de diferentes flores. Cada flor tiene su propio color, aroma y propósito. Algunas personas pueden ver solo una flor y pensar que han entendido todo el jardín, pero en realidad, cada flor tiene algo único que ofrecer. Li continuó explicando los diferentes métodos de interpretación. Habló de cómo algunos ven los textos literalmente, como una guía directa para la vida. Otros los interpretan en su contexto histórico, buscando entender el tiempo y la cultura en que fueron escritos. Y hay quienes los ven como alegorías, llenas de símbolos y lecciones espirituales que van más allá de las palabras mismas. Para comprender verdaderamente un texto sagrado, dijo Li, debes estar dispuesto a explorar todos estos enfoques. No te limites a una sola interpretación. Permite que el texto te hable de diferentes maneras y en diferentes momentos de tu vida. Wei se sintió inspirado por las palabras del maestro. Decidió dedicarse a estudiar el texto sagrado con mente abierta y corazón dispuesto. Con el tiempo, descubrió que cada lectura le ofrecía nuevas perspectivas y una comprensión más profunda. Un día, regresó al maestro Li y dijo: Maestro, ahora entiendo que el verdadero significado de los textos sagrados no se encuentra solo en las palabras, sino en la reflexión y el crecimiento que nos inspiran. Gracias por mostrarme el camino. El maestro Li asintió con una sonrisa de satisfacción y respondió: Wei, has aprendido una lección valiosa. La sabiduría no está solo en las palabras que lees, sino en la manera en que las aplicas y las vives. Espero que esta anécdota te inspire a seguir explorando y profundizando la interpretación de textos sagrados. Recuerda que cada lectura es una oportunidad para descubrir algo nuevo y enriquecer tu comprensión espiritual. Sigue adelante con curiosidad y respeto. Parte 3. Debates y reflexiones. Impacto de las interpretaciones en la práctica religiosa. Práctica literal. Para aquellos que siguen una interpretación literal de los textos sagrados, la práctica religiosa se basa en adherirse estrictamente a las instrucciones y normas establecidas en los textos. Este enfoque puede llevar a una observancia rigurosa de rituales, leyes y códigos de conducta. Por ejemplo, en algunas denominaciones del cristianismo, la observancia del sábado como día de descanso y adoración se toma literalmente, siguiendo las instrucciones del Antiguo Testamento. Práctica contextual. La interpretación contextual permite una mayor flexibilidad en la práctica religiosa. Al considerar el contexto histórico y cultural, los creyentes pueden adaptar las enseñanzas de los textos sagrados a las realidades contemporáneas. Por ejemplo, en el Islam,
Algunas comunidades interpretan las leyes sobre el papel de las mujeres en función de los cambios sociales y las nuevas oportunidades educativas y profesionales. Práctica alegórica. La interpretación alegórica inspira una comprensión más profunda y simbólica de las enseñanzas religiosas. Este enfoque puede enriquecer la vida espiritual al fomentar la reflexión y la meditación sobre los significados ocultos de los textos. En el hinduismo, los relatos mitológicos como la lucha de Arjuna en el Bhagavad Gita se interpretan como alegorías de la lucha interna del alma en su búsqueda de la verdad y la iluminación. Reflexiones sobre la moralidad y la ética. Influencia en la moralidad personal. Las interpretaciones de los textos sagrados tienen un impacto significativo en la moralidad personal de los creyentes. Las enseñanzas religiosas pueden proporcionar una base sólida para tomar decisiones éticas y guiar el comportamiento individual. Por ejemplo, las enseñanzas del Buda sobre la compasión y la no violencia en el budismo influyen en la manera en que los practicantes interactúan con los demás y enfrentan los conflictos. Desafíos de la moralidad relativa. Uno de los desafíos de las interpretaciones diversas es la moralidad relativa. Diferentes interpretaciones pueden llevar a diferentes conclusiones sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto. Esto puede generar conflictos dentro de las comunidades religiosas y entre diferentes tradiciones religiosas. La clave para superar estos desafíos es el diálogo abierto y respetuoso, donde se reconozcan las diferencias y se busquen puntos en común. Convivencia en una sociedad pluralista. Tolerancia y respeto. En una sociedad pluralista, donde coexisten múltiples religiones y creencias, la tolerancia y el respeto son fundamentales. Entender las diversas interpretaciones de los textos sagrados puede fomentar una mayor empatía y comprensión entre las personas de diferentes tradiciones religiosas. Promover la educación y el diálogo interreligioso puede ayudar a reducir los prejuicios y a construir puentes de entendimiento. Desafíos y oportunidades. La coexistencia de diferentes creencias religiosas presenta tanto desafíos como oportunidades. Los desafíos incluyen el riesgo de malentendidos y conflictos. Sin embargo, también existen oportunidades para el enriquecimiento cultural y espiritual. La diversidad religiosa puede inspirar nuevas ideas y enfoques creativos para abordar problemas comunes. Al valorar y aprender de las diferencias, las comunidades pueden fortalecerse y crecer juntas. Preguntas para el debate. ¿Cómo afectan las diferentes interpretaciones de los textos sagrados a la práctica religiosa y la moralidad personal? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la interpretación literal y la contextual en la práctica religiosa? ¿Qué papel juega la interpretación alegórica en la espiritualidad y la reflexión personal? ¿Cómo podemos promover la tolerancia y el respeto en una sociedad pluralista con diversas creencias religiosas? Consejo para los lectores. Consejo: cultiva la empatía y el entendimiento. El estudio de las diferentes interpretaciones de los textos sagrados no solo enriquece tu propia comprensión espiritual, sino que también te permite empatizar con las experiencias y creencias de los demás. Cultiva la empatía y el entendimiento al escuchar activamente las perspectivas de diferentes comunidades religiosas. Participa en diálogos interreligiosos y busca aprender de las enseñanzas y prácticas de otros. Al hacerlo, contribuirás a una convivencia más armoniosa y respetuosa en una sociedad diversa. Ha sido un verdadero honor y placer compartir este espacio contigo aquí en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que nuestros contenidos te hayan brindado una mayor comprensión, inspiración y curiosidad sobre las diversas creencias y prácticas espirituales alrededor del mundo. Cada discusión, reflexión y anécdota ha sido diseñada para enriquecerte y fomentar un diálogo respetuoso y abierto. Recuerda, la fe y la religión son temas profundos y complejos que merecen ser explorados con una mente abierta y un corazón dispuesto. La diversidad de creencias no solo nos desafía a pensar de manera más amplia, sino que también nos brinda la oportunidad de aprender y crecer juntos. Te animamos a seguir participando activamente en nuestras discusiones, compartiendo tus experiencias y perspectivas, y continuando este viaje de descubrimiento espiritual. Mantente conectado con nosotros para más contenido valioso y enriquecedor que te ayudará a navegar el vasto mundo de la fe y las religiones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Explorando la Fe y las Religiones. Tu participación y curiosidad son nuestra mayor motivación. Hasta pronto y que tu camino espiritual esté lleno de sabiduría y comprensión.